¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los saludo a todos, a toda la comunidad de la Escuela Secundaria 4, colegas del equipo directivo, colegas del personal docente, preceptores, obviamente a todas las familias, a los queridos alumnos. En esta oportunidad, un 9 de julio nos vuelve a reunir. El 9 de julio junto al 25 de mayo es para los argentinos, para nuestra identidad nacional, una de las fechas más caras. Congrega una cantidad de elementos de nuestro pasado que nos reúnen como patria, como nación y sobre todo como pueblo en términos políticos. La palabra pueblo generalmente es utilizada para designar a la población que tiene conciencia de su autonomía y voluntad para autogobernarse. Esto fue lo que sucedió el 9 de julio de 1816. Después de 6 años de intensas batallas, de avances y retrocesos, de negociaciones en Europa, de cambios gubernativos, de luchar y fatigar cada frontera, tratando de convencer a los pueblos hermanos de la banda oriental, del Paraguay, del Alto Perú, sosteniendo y dialogando también con Santiago de Chile respecto de la suerte conjunta de esa Hispanoamérica libre, de esa América española que se convertía ahora en una América libre. El Río de la Plata fue el único que sostuvo desde 1810 y hasta 1816 su independencia. No fuimos reconquistados por las fuerzas realistas, lo que sí había ocurrido en varios de los puntos a los que aludí. Sin embargo, esa independencia o ausencia de ejércitos invasores que venían a reconquistar su espacio colonial, de cualquier manera, la suerte de las Provincias Unidas del Río de la Plata era muy frágil, muy frágil. Y en aquel tiempo, en 1815, 1816, algunos hombres, por encima de todos los demás, sostuvieron la voluntad del conjunto para entender que la suerte material de los ejércitos dependía de la suerte simbólica. La suerte simbólica era aquella que definía en términos semánticos, lingüísticos, documentales, nuestra declaración de independencia. Es decir, decirle al mundo, al resto de las monarquías, al resto de algunos gobiernos republicanos que habían nacido, que la suerte de los que vivíamos en estas provincias del Río de la Plata, ex virreinato del Río de la Plata, era la de constituirse definitivamente como un Estado independiente. Esto tuvo algunos hombres que todos conocemos que pusieron mayor voluntad para que sucediera. Sin lugar a duda, el general Belgrano, Martín Miguel de Güemes y sobre todo el general San Martín, acicateando, estimulando a los hombres de leyes, a los representantes de las provincias para que llevaran a cabo la declaración en la famosa casa de Tucumán, en donde se llevó a cabo ese acto. Ahora bien, a mí me gustaría, en estos minutos en que nos encontramos, tan extraños, tan distantes, por lo material, por la lejanía a la que el confinamiento nos obliga, pero por otro lado, tan cercanos por la necesidad emocional
de pensar en el reencuentro y también por la fuerza que nos mueve a pensar en el otro, esperando que todos estén bien, a salir de lo político y pensar que toda sociedad es gobernada. Los gobiernos y los hombres que se dedican al gobierno y todos los que sostienen las constelaciones políticas gubernativas, partidos, agrupaciones, milicias, hombres de leyes, financistas, tienen intereses políticos. En 1816, de la misma forma que en el 2020, enfrentamos distintos desafíos. En aquel momento, la posibilidad de ser reconquistados y la voluntad de enfrentar los ejércitos con una proclama y una documentación que atestiguaba nuestra fuerza de ser un Estado nacional por los tiempos. Y hoy, la fuerza de toda la sociedad para enfrentar a un enemigo invisible, pero a la vez muy invasivo, muy dañino, y contra el cual no tenemos ejércitos, ni herramientas, ni armas eficaces. Me gustaría que todos pensemos en la necesidad de que la convivencia de todos los países, pero nuestro país, necesita imprescindiblemente, como base sustancial de una convivencia pacífica, próspera, respetuosa, a la sociedad civil. La sociedad civil somos todos. La fuerza de la sociedad civil es la que fundamenta, la que basa, es el andamio, el soporte de la sociedad política. La sociedad civil es la que soporta las cargas económicas. La sociedad civil es la que soporta los vejámenes, la pérdida de su fortuna, la que en 1816 iba a la carga o mandaba a sus esclavos, o ponía las mulas o los caballos, o daba sus haciendas que no eran pagadas por el gobierno para que el ejército se alimentase. Todos los que componían aquella sociedad civil contribuyeron con sus vidas, con sus haciendas, con sus contribuciones, con sus patrimonios, con su suerte, con sus desgracias, a constituir la independencia. Generalmente no los recordamos. Esclavos, libertos, pequeños productores, hiladoras, campesinos que eran reclutados, que abandonaban sus pobres campañas para ir al norte, para cruzar la cordillera. Todo eso nos dio independencia. Esa es la sociedad civil. De la misma forma que hoy nuestra independencia de todos los intereses que nos sojuzgan dependen de nuestra fortaleza como sociedad civil. El destino de nuestra independencia futura depende de nuestra fortaleza como sociedad civil. ¿Cómo se constituye una sociedad civil? Se constituye en valores sustanciales, en principios que debemos defender más allá de los cambios coyunturales, de los cambios que ocurren de tanto en tanto. ¿Cuáles son esos valores? Que debemos respetar a los demás, que debemos condolernos, debemos ser solidarios, debemos pensar que el conjunto es más importante que el individuo, pero también que todos los individuos tenemos derechos. Se nos debe garantizar nuestro futuro. Y que todos juntos, educándonos, reconociéndonos como hermanos, podemos develar los enigmas y reconocer lo fundamental de lo accesorio, reconocer y elegir
aquello que nos va a hacer un pueblo libre, más igualitario, más justo y más próspero, sin que las coyunturas, sin que los ataques pandémicos ni los ejércitos externos estén amenazando nuestra independencia. Yo espero que todos nosotros pensemos que es mucho más importante que constituir distintos fundamentos de lo político, es establecer lazos, redes en la sociedad civil que nos hagan más solidarios, más educados, que nos hagan reconocer lo importante para todos. Les deseo un muy buen 9 de julio, pensemos en la patria y pensemos que la patria somos todos nosotros, los que constituimos la sociedad civil. Les mando un fuerte abrazo.